Amoroso Padre Celestial, nuevamente esta semana estamos agradecidos por tus bendiciones, porque tu compañía ha estado con nosotros paso a paso y porque ahora nos has traído hasta otra oportunidad para aprender de ti, para escuchar tu palabra que nos habla y para permitir que el poder que tu palabra tiene sea sentido y efectuado sobre nosotros. Danos de tu Espíritu Santo para entender, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Empezaremos con el repaso de los versículos de memoria y creo que he visto a varios de ustedes que cuando los repetimos ya los están repitiendo también junto con nosotros. Así que me alegra mucho eso, no porque hayan ningunos premios para nadie, pero porque el mejor premio que puede haber es que podamos crecer y madurar en nuestra vida espiritual. Y la forma de hacerlo es como lo hacemos con nuestros cuerpos, alimentándonos y tomando agua pura, así también el pan y el agua pura de la comida de las escrituras de la palabra de Dios. Comenzamos con Juan 15:5. Juan 15:5 es parte de su primer capítulo en la página 17, si es que lo tienen. Juan 15:5. Repitamos juntos pues. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El segundo viene de Juan 5:30 y es Jesús quien habla y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Nuevamente eso estaba en Juan 5:30. El tercero viene del capítulo número 2, está al comienzo del capítulo número 2 y viene de la Biblia, claro está, en Romanos capítulo 5, versículo 20. Habla de la ley, del pecado y de la gracia. Les doy esa clave para que recuerden cuál es. Y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Allí veo, sí, Señor, hasta las acciones las están haciendo. Gloria a mi Dios por eso. Luego entonces el cuarto de los versículos viene de Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8, y habla de la mente de Cristo, de la forma en que él procesaba los pensamientos y a quién le entregaba su voluntad y cómo lo hacía. Y esto es lo que él quiere que haya en nosotros también, ¿verdad? Entonces, Filipenses 2, 5 al 8 comienza con la palabra haya. Haya quiere decir que no había antes, ¿verdad? Es el deseo de que ahora sí pueda haber. Haya pues en vosotros este sentir o pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la mente de Cristo. Y si se lo permitimos, va a estar en nuestras mentes también. Es más, yo le pido al Señor que cada uno de nosotros y nuestros amados ya le hayamos permitido al Señor que haga ese trasplante de mente y lo ponga en el lugar de nuestra mente pecaminosa y carnal. Entonces vamos ahora a Romanos 6:23, viene del capítulo 5, si ustedes lo tienen, la página 69, si no, Romanos 6:23, pero no lo necesitan porque ya se lo saben de memoria, claro está. Y entonces habla de esto. Porque la paga del pecado es muerte. Ese es el cheque que tenemos. Ya ese es nuestro. Mas la dádiva o el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Romanos 6:23. Y el último que hemos estado aprendiendo y que ya creo y espero en el Señor que ya no lo sepamos porque ya pronto vamos a terminar el capítulo, viene de Jeremías 29:11. Es del capítulo 6 que estamos por terminar en la página 84, si lo quieren revisar de allá. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Dice quién? Dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado. Jeremías 29:11. Recordemos que así Jesús, el creador del mundo, cuando vino a crear esta tierra, no encontró nada ya arreglado y organizado y creado, no, pero traía algo en mente, así como los pensamientos que tiene hacia nosotros. Y tenía ese cuadro en su mente con todo bien organizado en su mente, pero a medida que fue creando las diferentes criaturas, el ambiente, la atmósfera, la tierra, el agua y la separación y todo aquello, ese cuadro que él tenía en su mente se fue haciendo. Y lo mismo él quiere hacer con nosotros. Y nos dice, yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros, acerca de vosotros. Son pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin esperado. Y vamos a ver un poco más de esto esta noche. Vamos a comentar un poco más cuando comencemos ya el capítulo. Estamos en el capítulo 6, se titula versión simplificada de la justificación o rectitud por la fe. Y habíamos llegado hasta la página 86. En las 2 últimas semanas hemos estado haciendo un estudio en detalle, bastante detalle, acerca de Abraham y su caminar de fe, su desarrollo de fe en el Señor. Voy a hacer un repaso bastante rápido porque ya entramos en detalle anteriormente, pero para refrescar nuestra mente y volver a entrar al tema que estábamos abordando. En Génesis 12, del 1 al 4, conseguimos allí el llamado de Dios a Abraham para que saliera de su casa. Pero no le dijo, salga y váyase para donde quiera. No le dijo, te voy a mostrar dónde vas a ir. Voy a hacer de ti una nación grande. Bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga. Y por medio de ti, las familias de la tierra serán bendecidas. Todas esas son cosas de las cuales Dios se hace responsable y le dice a Abraham, esto es lo que yo quiero hacer en ti. Y Abraham le responde simplemente empacando sus cosas y saliendo de una vez hacia donde Dios lo llevara. Eso es en el capítulo 12. En el capítulo 15, todavía Abraham no tiene ningún hijo. Y la promesa de una descendencia numerosa no se ve por ninguna parte. Así que él le presenta a Dios en los versículos 1 al 6 que él tiene un mayordomo. Le dijo, este puede ser el hijo de la promesa. Señor, yo lo quiero ayudar. Usted ha sido tan bueno conmigo, yo voy a poner de mi parte. ¿Y qué le dijo Dios? No. Ese no es el que te va a heredar. Será un hijo de tus entrañas. Y lo sacó, le mostró las estrellas y le dijo, cuéntalas, si es que las puedes contar. Así va a ser el número de tu descendencia. Y en el versículo 6 se dice que Abraham le creyó a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Se lo contó por justicia. En otras palabras, lo declaró justo. Declaró que las obras de Abraham estaban bien hechas. ¿Cuál fue la obra? Creer. Simplemente asintió a lo que Dios dijo. De eso también vamos a hablar más. Luego entonces en el capítulo 16, Sarai le propone que tome como mujer a su sierva Agar y tenga un hijo con ella. Todavía estaban, fíjense ustedes, recuerde que parte de la promesa es que todas las familias de la tierra serán benditas. Porque de la simiente de él iba a venir Jesús, el que nos iba a rescatar, el que iba a redimirnos. Así que cuando
él propone a Eliezer, o cuando Sarai le propone que tenga un hijo con la sierva de ella, simplemente están buscando salvación por sus propias obras, en vez de esperar a lo que Dios tenía, porque si nosotros nos pudiéramos salvar a nosotros mismos, Cristo no hubiera tenido que venir. Pero eso era lo que ellos estaban haciendo en esencia, estaban buscando salvarse por sí mismos. Oye, si no tenemos un hijo, no nos vamos a salvar, no va a haber salvación ni para nosotros ni para nadie. Tristemente, Abraham asintió y tuvo un hijo por medio de Agar. A los 13 años después de haber tenido al hijo, en el capítulo 17, Dios aparece a Abraham otra vez y esta vez le dice que nuevamente le repite el pacto que ha hecho con él y le dice también que va a cambiar su nombre. Se lo cambia de Abram a Abraham. Abraham quiere decir padre de muchas naciones. Como para que no se le olvide, ese es el nombre ahora. Cada vez que lo llaman o cada vez que tiene que dar su nombre, tiene que repetir padre de muchas naciones. Y le dice también a mitad del capítulo 17, en los versículos 15 y 16, le cambia el nombre a la esposa de Abraham también. El nombre de ella era Sarai, ahora le dice que se va a llamar Sara, que quiere decir madre de muchas naciones, madre de muchedumbres, como para que ellos tuvieran claro que no era solamente el hijo de Abraham, era hijo de los dos. A ellos dos los había llamado de salir de su tierra y de su parentela. Y era a ellos dos a quienes les había hecho las promesas. Con todo y esto, Abraham no está muy contento de saber que Ismael no va a ser el que va a ser el hijo de la promesa. Después de tantos años de esperar a un hijo, aunque este no era el hijo de la promesa, sin embargo, para él le había llenado el corazón, ese deseo de tener un niño. Ya tenía 13 años, quiere decir que él había estado con él, había jugado con él, lo había llevado de cacería, lo había sacado a cuidar de los rebaños, le había enseñado cómo hacer una onda, cómo esto, cómo lo otro. Había vivido con ese niño por 13 años. No quería desecharlo, lo entendemos. Antes de seguir adelante con esa historia de Isaac, terminemos lo que pasa en el capítulo 17 de Génesis. Del 1 al 5, él le cambia el nombre a Abraham. Del 10 al 11, del 15 al 16, le cambia el nombre a Sara. En medio de esos dos cambios de nombre, en los versículos 10 y 11 del capítulo 17, es cuando Dios le dice a Abraham que le va a dar la circuncisión como un monumento, un recuerdo, ahora se me olvida la palabra que le dice que va a ser: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y serás por señal del pacto entre mí y vosotros. Señal era la palabra que buscaba yo, por señal. Lo triste de esto es que a medida que pasan los años y las generaciones, las personas comenzaron a tomar la señal de la justicia y la pusieron en lugar de la justicia. Tomaron la señal y la pusieron en lugar de la justicia. Esto sería el equivalente, por ejemplo, a que una persona que se haya casado y tenga una bella foto del matrimonio, diga, bueno, esta es la señal de nuestro matrimonio, y ponga esa foto bella y la ponga en un resguardo bien bonito con un bello vidrio, y le limpie el polvo y le cuide que no se le vaya a caer el color, que no le dé el sol directamente. Pero mientras tanto, está maltratando a la esposa no está honrando a su esposo, están maltratando a los hijos y fuera de eso están teniendo otras relaciones con otras personas. Pero la foto del matrimonio está bella. Si estamos poniendo la foto en lugar del matrimonio,
Entonces estamos haciendo lo mismo que hicieron los judíos con la circuncisión. Pusieron la circuncisión en el lugar que le pertenecía a la declaración de la justicia por la fe. Luego, en el capítulo 18, son visitados por unos ángeles y estos le anuncian a Sara que en un año va a tener el niño. Para esta edad ya Abraham tenía 99 años, así que cuando el niño nació ya él tenía 100. Sara tenía 89, para cuando el niño nació ya tenía 90 años, y era claramente un acto de Dios el que había ocurrido, porque no podría haber sucedido de otra manera. Y vamos a leer más en cuanto a esto esta noche. De hecho, quiero que por favor vayan a la página 86 del capítulo en que estamos, para que comencemos a leer desde la mitad de la página. Allí habla de lo que creyó Abraham, de lo que sucedió en el capítulo 15. Dice, ¿qué fue lo que él creyó? Y después de eso, allí está las palabras del capítulo 15, versículos 4 al 6. Dice, luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará o sea, el mayordomo, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y lo llevó afuera y le dijo, mira los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y él se lo contó por justicia. Sigo leyendo entonces ahora. Dios dijo a Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Así será tu simiente. Y Abraham creyó a Dios y dijo, amén. Y entonces, ¿qué dijo Dios? Dios dijo, eres correcto, eres justo. ¿Estás dispuesto a creer que es así como Abraham llegó a ser justo? ¿Acaso no suena demasiado fácil? Ahora vamos a regresar, ya habíamos comenzado antes en la parte superior de la página 86, pero regresemos al capítulo 4 de Romanos. Para los que no tienen el capítulo, por favor, miren en sus Biblias en Romanos capítulo 4. Allí vamos a seguir esta meditación. Y en este capítulo en particular se repite lo mismo varias veces. Y la razón por la cual estudiamos de cerca la vida de Abraham fue para que ahora al leerla en el Nuevo Testamento sepamos exactamente de qué está hablando el apóstol Pablo cuando se refiere a diferentes ocasiones y eventos. Romanos 4, vamos a comenzar en el versículo 4. Ahora bien, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. En otras palabras, al obrero no se le cuenta el salario que se le da como un regalo. No le decimos al obrero, mira, aquí está un regalo y le traemos el cheque. No, eso es, dice allí, sino como deuda. Es una deuda. El mayordomo tiene una deuda contigo al final de las 2 semanas por las semanas que tú has trabajado, si es que te pagan quincenalmente. Si te pagan semanalmente, cuando tú cumples con tus horas de trabajo, tu mayordomo, tu jefe, está endeudado contigo por las horas que tú trabajaste. No es que te debe un regalo, te debe lo que tú te ganaste, ¿verdad? Mantengamos esa diferencia en nuestras mentes, bien clara. Sigo leyendo, todavía en Romanos 4. Pero al que no obra, al que no trabaja, o sea, al que no ha hecho nada, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y justicia quiere decir buen hacer. Si no trabajó, ¿cómo se puede decir que hizo algo? Es la obra o el hacer de la fe. Esa es la diferencia. El otro es un obrar por nuestra propia cuenta, cuando decimos que somos justificados por la fe, es porque contamos con las obras de Dios y Él nos los da el pago como regalo.
Es un regalo porque nosotros no fuimos los que trabajamos. Sigo leyendo. Como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Vamos a decir, en otras palabras, que Dios solamente perdona a los que son cristianos y no a los que no son. Una pregunta bastante interesante, ¿verdad? Es Pablo el que le está preguntando. Sigamos entonces a la parte superior de la página 87, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Estamos leyendo de Romanos 4 todavía. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? A ver, hermanos, ya repasamos todo esto. ¿Cuándo fue que se le contó a él la justicia? ¿Antes de circuncidarse o después de circuncidarse? Antes. Hasta los mismos capítulos que ya repasamos no lo dicen claramente, porque él se le declaró como justo en Génesis 15:6, y no fue sino hasta Génesis 17, y ya habían pasado por lo menos 14 o más años desde el capítulo 15, cuando Dios le dio el rito de la circuncisión. Así que Abraham era incircunciso cuando Dios lo declaró justo. Vamos a seguir este pensamiento. Pensémoslo de esta otra forma también. ¿Cuándo fue la fe de Abraham contada por justicia? ¿Cuando era un pagano? ¿Antes de ser circuncidado? Sí. Y a menudo pensamos, tengo que convertirme en miembro de la iglesia antes de tener la justicia, antes de que pueda ser considerado justo por parte de Dios. Tengo que hacer esto, esforzarme en hacer lo otro y tantas cosas que tengo que hacer. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. Pero Abraham, él estaba en la incircuncisión. Él era un pagano y Dios le dijo, tú eres justo. ¿Cómo te sientes? Bueno, no importa cómo te sientas. No importa si sientes que eres parte de la iglesia o no, ¿verdad? No importa si estás circuncidado o no. Fue cuando él estaba incircunciso cuando Abraham fue contado y reconocido como justo. Ahora, esto no quiere decir, quiero aclarar por si acaso algún pensamiento se nos tuerce por ahí en la mente. Esto no quiere decir ni está diciendo de que la iglesia es mala, de que no es bueno, de que no importa, no. La iglesia es buena, pero no toma el lugar de Cristo y su justificación. Tener padres es bueno, honrarlos es bueno, pero eso no toma el lugar de Cristo y su justicia. Y siguen así para adelante. Todas las cosas de las cuales la Biblia nos hace conscientes. Todas esas cosas son buenas, pero si cualquiera de esas las miramos y las tomamos como el medio por el cual alcanzamos salvación, justificación, perdón, santificación, cualquier otra cosa, entonces estamos sustituyendo esas en lugar de Cristo, porque Cristo es el único que nos da todas esas otras bendiciones espirituales. Ninguna de esas cosas son malas. No estamos hablando de robar bancos o de matar a personas. Estamos hablando de asistir o ser parte de la iglesia. Es bueno, pero no tomemos eso como un crédito o un mérito que nos amerita la salvación o el cielo. No, solamente por medio de Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Sigo leyendo. Ahora vamos al versículo 11 de Romanos 4. Dice, y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo, siendo aún incircunciso. Así que es posible que un drogadicto tenga fe,
El Señor nos espera hasta que hasta que deje de usar la droga, para después sí que el drogadicto venga y le diga, bueno, ahora sí quiero el perdón suyo. No, en el momento que la persona abre la boca y dice, Señor, sálvame, Él nos espera hasta que nosotros nos salvemos por nosotros mismos. No le pongamos tampoco esas trabas a las personas cuando hablamos con ellos, porque Dios nos perdona precisamente porque lo necesitamos, porque estamos enfermos. Él dijo, yo vine a salvar pecadores. El que está sano no necesita de doctor ni de médico. Sigo leyendo allí en Romanos 4:11, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea imputada la justicia. ¿La justicia de quién? De Cristo. Como leímos allí, no es por obras. Pasemos ahora al versículo 18 del mismo Romanos 4. El cual creyó en esperanza contra esperanza. Está hablando de Abraham todavía. Él todavía siguió esperando que Dios le iba a dar ese hijo de la promesa, a pesar de que los cumpleaños de él seguían pasando y él se seguía poniendo más y más y más viejo. Y a pesar de que cada año que pasaba, el útero de Sara se iba envejeciendo más. Y más lejos iba quedando de cualquier ovulación que hubiera podido ocurrir en su cuerpo. El cual creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu simiente. Hermanos, ¿estamos dispuestos a tener esa esperanza contra esperanza? ¿O estamos dispuestos a tener la esperanza si vemos las evidencias solamente? Si veo que ya va a pasar, entonces sí, ahí sí, creo, ahora sí tengo una esperanza viva. No, la esperanza en Dios se espera no por lo que vemos, sino por lo que conocemos de Él, porque sabemos que Él no miente, porque sabemos que lo que Él dice, así se cumple. Sigo leyendo. Dios había dicho y él lo creyó. Y porque él lo creyó, lo esperaba. Él creyó, estaba convencido que lo que Dios había dicho se cumpliría. Ahora leamos del 19 al 22. Y no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, prácticamente siendo ya como de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Ahí está la palabra clave. El creer no fue solamente, bueno, sí, yo creo que sí. No, convencido. Eso es lo que trajo la esperanza, eso fue lo que tenía la fe. Que todo lo que él había prometido, que Dios había prometido, era también, repitamos juntos, sí, vamos a repetir toda esa última parte, dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que todo lo que él, Dios, había prometido, era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue imputado por justicia. Sí, Dios no era poderoso para venir a dar las órdenes para que nosotros vayamos a hacerlo. No, Dios es poderoso para que cuando Él nos promete, Él puede hacerlo y lo va a hacer Él mismo. ¿Qué le fue imputado por justicia? Seguimos leyendo en la página 87. Él creyó que Dios cumpliría su palabra y eso le fue contado por justicia. Él dijo, Dios, todo lo que has dicho es correcto. Y Dios le dijo, eres justo. Vamos ahora al versículo 23 al 25. Y que le fue imputado, no fue escrito solamente por causa de él, sino también por nosotros, aquí en el siglo XXI. Eso hubiera podido suceder allá entre Dios y Abraham. Y nosotros podíamos haber vivido el resto de nuestras vidas sin saber ni siquiera que Abraham existió.
mucho menos lo que sucedió, pero se escribió lo que a él le sucedió. ¿Para qué? Para nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Acaso no ha sido este nuestro objetivo de meditación? ¿Creer en aquel que levantó a Jesús nuestro Señor de los muertos? ¿No es esto la reconciliación y unión entre Dios y el hombre? Y que si decimos creer en esto, ¿acaso Dios no nos considerará como justos? ¿Puedes percibir la simplicidad del asunto? Si decidimos creer que su palabra es verdad, entonces Dios podrá ver el fin esperado que tiene en mente para nosotros. Eso era lo que repetíamos allí en Jeremías 29:11. Si le creemos, Dios ve ya a cada uno de nosotros justificados, santificados, completamente perfectos, porque permitiremos que su palabra se cumpla a sí misma. La justicia viene al creer en Dios. No importa lo que Dios pronuncie, si le creemos, Él nos contará como justos. Cuando Él vino a Abraham, le dijo, vas a tener simiente tan numerosa como las estrellas en los cielos. Y Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Así que cualquier palabra que Dios nos diga, si la creemos, Dios dirá, eres justo, eres recto. Pero veamos si podemos simplificar esto aún más. Cuando Dios dice algo, ¿está correcto en lo que Él dice? Sí, porque Él no miente, ¿verdad? Así que todo lo que Dios dice es correcto, es la verdad. Sigo leyendo. Claro que sí. Y si yo digo que lo que Él dijo es correcto, entonces ¿podré yo también estar correcto en lo que digo? Si Dios es correcto cuando lo dice y mi respuesta a esa palabra es amén, que así sea, entonces, ¿no estaría correcto yo también? ¿No sería yo entonces tan correcto como lo es Él? Porque simplemente estoy asintiendo lo que Él ha dicho. Y si Dios está correcto y yo digo lo mismo que Él ha dicho, ¿puede decir Él que estoy equivocado? Por consiguiente, cuando Dios habla y decimos amén, entonces nos encontramos en tal situación en la que Dios mismo no puede decir que estamos equivocados. Y cuando nos encontramos allí, estamos exactamente en el mismo lugar en que estuvo Abraham. Dios le dice, Dios lo dice, yo lo creo y consiento. Y Dios lo cuenta como justicia. ¿Puedes ver lo simple que es? Es tan simple que hay que darle tiempo al cerebro para que lo pueda asimilar. Romanos 5, que está ahí cerca de donde estábamos antes, en Romanos 4, ahora Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, no pierdan a Romanos. Mantengan allí una señal de alguna clase, porque vamos a ir ahora a Amós 3:3, en el Antiguo Testamento. Amós 3:3. Acabamos de leer en Romanos 5:1 que cuando somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. En Amós 3:3 se hace una pregunta y dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Entonces, sigo leyendo en el libro. Si Dios dice algo y nosotros estamos de acuerdo, entonces tenemos paz para con Dios, porque estamos de acuerdo, ¿verdad? La paz se acaba cuando estamos en desacuerdo los unos con los otros, pero cuando estamos de acuerdo, hay paz entre nosotros y con Dios es la misma cosa. La paz con Dios es justicia por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo hemos visto, lo hemos venido estudiando. Y dejemos que todo esto quede muy claro. Nuestro creer tiene que ser el creer
de Jesús, porque hemos venido aprendiendo que no podemos hacer nada correcto por nosotros mismos, ni siquiera podemos creer correctamente. Tenemos que poseer y guardar la fe de Jesús. Y es la fe de Jesús precisamente la que cree a Dios. Esto lo seguiremos aprendiendo en nuestros próximos estudios, pero aquí estamos viendo la simplicidad de lo que Dios considera como justicia o rectitud. Vamos a regresar nuevamente a Romanos 4. Esta vez vamos a ver el versículo 17 que lo habíamos saltado anteriormente. Aquí está la clave de este entendimiento. Romanos 4:17. Como está escrito, Padre de muchas naciones te he hecho, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Leemos en la página 88, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Así es como Él considera las cosas. Él tiene un fin esperado en su mente y así se relaciona con Él. Lo llama como si fuese ya, aunque no exista todavía. Página 89. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Y de paso, esto es una cita que viene del Deseado de todas las gentes, página 558. Dice, Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si estuviese ya terminada. Cuando Dios vino a Abraham, le dijo, tu simiente será como las estrellas del cielo. Pero parecía que podría ser así. ¿Cuántos hijos tenía Abraham cuando Dios le dijo eso? Ni uno, ni siquiera Ismael, el que tuvo fuera de su matrimonio. No tenía ni un hijo. Abraham tenía ya 100 años y el vientre de su esposa estaba muerto. Las apariencias mostraban lo contrario, imposible. Mas Dios dijo que así sería y él creyó a Dios. Abraham creyó que Dios llamaba las cosas que no son como si fuesen, porque él sabía que Dios cumpliría su palabra. Y esa palabra misma de Dios produciría lo que él pronunciaba. Así es donde las cosas se vuelven más fascinantes. ¿Tienes pecado? ¿Son en cantidad como las estrellas del cielo? Bueno, si las puedes contar. ¿Qué es lo que Dios te dice? Lo mismo que le dijo a Abraham. Si los puedes contar, pero si le creemos, ya estamos justificados. Veamos lo que dice en Isaías 1:18. Isaías 1:18. Y esto se refiere a lo que estamos hablando, que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la palabra de Dios. ¿Y qué decimos a esa palabra? Amén. Y el Señor nos dice, tú eres justo. Amigos, ¿creen esto? Él puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Así que cuando Dios viene a nosotros y nos dice, aquí hay pecado, decimos, sí, sí es pecado. ¿Y después qué? Él no los quita, lo aparta de nosotros, porque decidimos creerle. Y Él nos dice, y Él nos considera justos. Dios vino a David, ¿recuerdan el rey David y la experiencia de él? Aquí viene la aplicación precisamente. Dios vino a David y le dijo, has pecado y has hecho este gran mal. David dijo, he pecado. ¿Sabes qué es eso?
Eso es confesión. ¿Sabes qué es confesión? La raíz fundamental de confesión es decir lo mismo. Amén. Amén quiere decir estoy de acuerdo. Así sea. Yo creo en lo mismo que usted acaba de decir. Así que cuando Dios nos dice, eso es pecado, y nosotros estamos de acuerdo con él y lo confesamos diciendo, sí, sí, Señor, es pecado. ¿Qué pasa entonces? Estamos en armonía con Dios. Estamos en mutuo acuerdo. Creemos a Dios y él considera eso como justicia. ¿Suena muy simple? Vayamos a 1 Juan 1:9. Creo que ese lo conocemos, o varios de nosotros seguro lo conocen de memoria. 1 Juan 1:9. Eso está cerca de Apocalipsis. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y no solamente para eso, hermanos, tengamos el resto del versículo presente. Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. ¿Se lo vamos a permitir o solamente queremos que nos perdone? Pero el resto de limpiarnos, no, déjeme ahí los otros pecados, que esos son amigos míos. No me quites ese pecado, Señor, ese pecado es amigo mío, ese pecado, yo no puedo vivir sin él. Me gusta mucho. Él y yo somos muy amigos. No me quites esa parte de la vida. No. Si confesamos nuestros pecados, entonces, para que Dios nos justifique, tenemos que estar de acuerdo con él. Si Dios nos dice, eso es pecado, digámosle, sí, Señor, verdaderamente, gracias por mostrármelo. Estoy de acuerdo, eso es pecado. Y permitámosle que no solamente nos lo perdone, sino que lo saque, lo quite, nos limpie de toda maldad. Así de simple es. Dios dice, allí hay pecado, y nosotros decimos, sí, Señor, es pecado. Lo confesamos. Él nos perdona y nos dice, eres justo. Vamos a dejar hasta allí esta noche. La próxima semana terminaremos el capítulo y creo que comenzaremos también el otro. Así que nos aseguraremos de mandarle el nuevo con tiempo para que lo puedan imprimir y tenerlo listo para la próxima vez. Cerremos precisamente con el pensamiento que estábamos llevando a cabo allí con 1 Juan 1:9. Todo esto nos lleva a una manera práctica de vivir, donde le permitimos a Dios que nos muestre paso a paso, no solamente los planes que debemos tener para nuestra profesión, para nuestros trabajos, para nuestras familias, sino que en nuestra vida diaria, cada vez que el Espíritu Santo nos dice, oye, eso no estuvo bien hecho, o sabe, lo que dijiste no estuvo cortés, no representó a Cristo. En vez de decir, bueno, pero se lo merece verdaderamente. No, decimos, es cierto, Señor, eso no estuvo bien. Cuando estamos de acuerdo con Él, estamos justificados. Estamos en paz con Él. Y también eso nos ayudará a vivir en paz con las personas a nuestro alrededor. Les invito entonces a que nos arrodillemos para tener la oración de cierre. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en medio de todas las cosas del mundo y de nuestro diario vivir, de las carreras, de las ansiedades que el enemigo busca poner a nuestro paso para que nos olvidemos de ti, te agradecemos que nos hayas traído nuevamente la meditación que quieres que aprendamos. Por medio de la vida de Abraham y su experiencia, nos muestras que no estás hablando de algo que es imposible, porque para ti no hay nada imposible. Y lo que estás hablando cuando nos dices que quieres vivir en nosotros, que quieres hacer en nosotros lo que es el bien, el buen obrar tuyo, no es algo que es imposible.
Al enemigo le gusta que nosotros entonces pensemos, no, pero si yo soy pecador, si así es mi familia, si eso es por generación, si esto y lo otro, soy pecador y voy a seguir siendo pecador. Eso es lo que el enemigo quiere que pensemos. Pero Señor, tu palabra nos dice que para ti no hay nada imposible y por lo tanto, Señor, queremos, al igual que Abraham, creer, creer lo que dices, poner nuestra fe en tu palabra, porque tu palabra no miente. Y no solamente hablas y produce tu palabra lo que has dicho, sino que tú tienes todo el poder para hacer en nosotros lo que estás pensando hacer en nosotros. Si te lo permitimos, Señor, así lo vas a hacer. ¿Y cómo te lo permitimos? Creyendo. Te pedimos, Señor, entonces que nos des fuerza para creer, para darte nuestra voluntad de manera que tú hagas en nosotros tu voluntad. Así como dice el Padre nuestro, sea hecha tu voluntad, así en el cielo como también en la tierra. Señor, recuérdanos que si nosotros no permitimos que tu voluntad sea hecha en nosotros, así como es hecha en el cielo, no podemos vivir delante de un Dios santo sin ser destruidos. No son cosas que nos deben llenar de temor, sino de esperanza, de alegría, de paz, porque esos son los pensamientos que tú tienes hacia nosotros y hacia nuestros hijos y nuestras familias, pensamientos de paz y no de mal, para darnos un futuro ya esperado por ti. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.